Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar nuestro servicio de este mediodía. Esperamos que lleguen los demás hermanos. Vamos a entonar el himno número 208. Un día se llama. Himno número 208. Sí. Ese va a aparecer ahí en la pantalla, ¿no? Nomás cámbialo allá. Uy. ¿Ya? Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mar imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado él es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día llevaron al monte Calvario, un día clavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, santo Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado él es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, un día Jesús de dolor reposó. Los ángeles sobre el sepulcro, de quien por su pueblo su vida entregó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado él es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó, habiendo Jesús a la muerte vencido, a estar con su Padre en gloria venció. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado él es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día él viene con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor llegará. Oh día admirable, en fin nuevo, sobre los de Cristo por siempre alzará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro
resucitado Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Así es, ¿verdad? Un día viene nuestro Señor Jesucristo. Que fuera hoy, se imaginan, nos haríamos al cielo luego ahorita. Oramos. Dios eterno y Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das también de escuchar tu voz a través de tu palabra, la Biblia. Rogamos, Padre, que aceptes estas alabanzas delante de tu trono, Señor, que sean como un olor grato, un olor fragante delante de tu presencia. Y también, Señor, que a través del Espíritu Santo, quien es Dios, que Él haga la obra de la iluminación en cada uno de nosotros, Señor, tus hijos, para que podamos captar el mensaje que tú tienes para nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Bendice tu tiempo de principio a fin. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Número 247. Momentos así. ¿Sí? Sí. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. 251, hermanos. Ya ven que anoche ya llovió. A nosotros sí nos llovió anoche, allá por los que se portan mal no les llovió, ¿verdad? Pero es el que dijo Jorge, yo no estoy diciendo nada. Lluvias de gracia se llama este himno. No, qué bueno que. Yo estaba orando otra vez para que nos mandara agüita el Señor y sí me hizo caso. Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, con esquios de fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Eres de gracia la fuente, llena de paz.
nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor. Danos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Pueden tomar asiento, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Muy bien. La verdad que es un gustazo ver a Lulú y a Miguel después de un montón de tiempo, ¿ah? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios que hacen aquí con nosotros. No fue por falta de ganas. No, yo lo sé. Y bueno, también oren mucho por el hermano Jorge y la hermana Marta, sobre todo por el hermano Jorge Padilla. Él sí está un poquito. Bueno, me estaba contando, la hermana Marta vinieron, nada más se bajó ella. Creo que en noviembre por allá le dio neumonía al hermano y ya estaba un poco delicado. Me estaba diciendo la hermana que está usando oxígeno en ocasiones, entonces aquí estaba, no fue COVID, fue neumonía. Entonces, pero finalmente afecta, ¿no? Entonces también por ahí les mandé un mensaje ayer o antier, no ayer, que oraran por Rubén Telles, ¿sí? Es el papá de la hermana Karen, la familia que está viniendo en las tardes, en las noches. Entonces oren por él, por ellos. Y también les mencioné los que vieron los pequeños momentos que oraran por Arturo Peregrino, que es el sobrino de la dueña de la casa. Entonces hay que estar orando por ellos y hay que pedirle que esto luce también para que ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad, ¿no? Pues oren por ellos tres. Arturo Peregrino es el sobrino de la dueña de la casa. Rubén Telles Carmona, creo que se apellida, el papá de Karen. Oren por ellos, están apenas comenzando a llegar con nosotros. Hace días no pudieron venir porque fueron a visitar, yo creo que no me dijo a una hermana, pero no sé si irían a ver a su papá. Y por el hermano Jorge, porque sí, esperemos que pronto puedan regresar también ellos, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que iban, bueno, ayer la hermana Nel me dijo que sí venían y no han llegado. Yo creo que ya no van a venir. Ni ella, ni los niños, ni Juanita, ¿eh? Hay que orar por él. Hoy ya nunca No, más. sí. O sea, hoy. Yo creo que ahorita no van a venir. Hoy. Sí van a seguir viniendo. ¿Qué más? Recuerden, todos los lunes, todos los días, 6:30 de la tarde, tenemos nuestros pequeños momentos por internet. Un devocional diario, lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Dura 15-20 minutos. Miércoles, como todos los miércoles, nuestro servicio de oración. Y el domingo, como hoy, 11 de la mañana, escuela dominical. 12 del día. Bueno, en la escuela dominical estamos estudiando el perdón, ¿verdad? Y a las 12 del día comenzamos la semana pasada con el estudio de Apocalipsis. A ver cuánto nos aventamos. Con ese estudio. Y también, hermanos, en domingo en la tarde estamos estudiando Nehemías a las 7 de la noche. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, tengo unas copias que necesito que estudien, hermanos. Nos pasa por favor una para cada matrimonio. No, una para cada quien, yo creo que se alcanza. Usted va a decir de qué es una clase que dio nuestro hermano Jorge ya hace unos días.
una para... Y por favor, de verdad, estudienlas. Estudienla porque... Les voy a decir por qué. Que es donde Dios nos enseña lo que tenemos que dar leer, sobre todo en la economía. ¿Y por qué estoy hablando otra vez de esto, hermanos? Porque como les dije ya, hace unos días, la iglesia de Pachuca determinó que nos iban a recortar el presupuesto, ya lo hicieron, entonces ya nos va a costar más a nosotros como iglesia, sobre todo por la renta, ¿no? Que la iglesia es la que nos estaba dando la mayor parte de la renta. Entonces, y tenemos que aportar, y gracias por aquellos que ya comenzaron a aportar un poco más. Se está viendo las ofrendas, entonces necesitamos aportar porque necesitamos pagar renta mientras sigamos aquí. Gracias a Dios, hermanos, la dueña de la casa sigue en lo mismo. Bueno, va a subir renta hasta marzo, y eso, a ver, así me dijo. Entonces esperemos, hay que orar para que no la suba, ¿eh? Porque honestamente estamos en un lugar muy bueno, muy bueno, y también depende de nosotros que vengan más personas. Así es que gracias a Dios también, cuando nos dieron la mala noticia, enseguida llegaron la familia nueva, enseguida llegó también la hermana Celia con la hermana Esperanza. Entonces ya, por lo menos ellos están aportando un poquito también, ¿no? Bueno, entonces estudien esos, y si lo quieren ver, busquen ahí en YouTube, Iglesia Bautista Bíblica Filadelfia, se van donde dice Escuela Dominical, y ahí está, para que puedan ir siguiendo la explicación de lo que dio ¿Cuál? Jorge. Ese es el de el dar cristiano. El dar cristiano, ¿sí? Porque yo creo que necesitamos aprenderlo bien, hermanos, porque de nosotros depende. O sea, honestamente, yo sé que Dios puede hacer su obra solo, ¿ah? Pero también tenemos que nosotros aportar para que ¿cómo se llama? Pues para que se avance la obra, ¿no? Económicamente hablando. Número 322. Número 322. Calvario sucumbió
Pablo dice. Bien, hermanos, abran sus Biblias, por favor. Ay. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta capítulo 2, versículo 1 al 7. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 hasta el capítulo 2, 7. Yo leo el 19, ustedes el 20 y nos unimos hasta el 7. Dios dice en su palabra. ¿Apocalipsis qué, perdón? 1, 19. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tú dices esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga al que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oramos. Dios eterno y Padre, te doy muchas gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra. Gracias por estos momentos en ella, Señor. Y te rogamos, Padre, que a través del Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que captemos claramente el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos esto, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahí con el versículo 19 vamos a ver pues las divisiones del libro de Apocalipsis, la interpretación futura del libro de Apocalipsis y sus divisiones, capítulo 1, versículo 19. Y dice la palabra de Dios ahí, vea lo que dice. Dios le está diciendo, bueno, el Señor Jesucristo le está diciendo a Juan, escribe, ¿sí? Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, ¿cuántas divisiones encontramos aquí? Son. Primero dicen las que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Y vamos a comenzar con la primera división. Dice la palabra de Dios ahí, escribe las cosas que has visto. A ver si la puedes poner la segunda diapositiva. Ahora, las cosas que Juan vio, ¿cuándo y dónde? Ahorita les pongo una diapositiva. ¿Cómo? Está hablando de, él escribió el libro de Apocalipsis desde la isla de Patmos, ¿eh? Sí, él estaba en cautiverio. Pero, ¿qué cosas vio Juan? Ajá. Está refiriéndose específicamente del versículo 1, del capítulo 1 al 19, y después del capítulo 22, pero antes de eso, ¿qué fue lo que vio Juan el apóstol de Jesucristo?
Díganlo sin miedo. Si te digo estás mal, te digo estás mal. ¿Qué vio Juan el apóstol de Jesucristo? La revelación, sí, pero aparte de eso, antes de eso, ¿qué vio? Su ministerio, ¿no? O sea, ¿fue testigo del ministerio de Cristo? Juan el apóstol, sí, de todo su ministerio, sí. Y luego dice, comenzó con la revelación, esa revelación se le dio al Señor Jesucristo, y hablando de los primeros versículos, habla de eso. Ahora, cuando Juan estaba escribiendo, hermanos, dice la palabra de Dios que estaba en un éxtasis, ¿sí? No solamente es una visión como un sueño, porque también trabajaba así de esa manera nuestro Dios, sino que él de repente se encontró como, si me permiten la expresión, como en trance, ¿sí? Y estaba siendo partícipe de, o sea, si también me permiten la expresión, es como si él estando ahí en la prisión de Patmos, de repente caminó y ya se encontró dentro de la visión que el Señor Jesucristo le estaba dando, ¿sí? Porque la estaba viviendo, no es de que la vio así como si fuera un sueño, no. Él estaba viviendo precisamente lo que estaba sucediendo. Ahora, dice ahí, el versículo, vayan conmigo por favor al versículo 11. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, hablando refiriéndose a lo que es nuestro Señor Jesucristo, habla de la eternidad. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, ¿era importante lo que Juan estaba viendo? Sí. Ahora vamos a entender también, hermanos, me dejen por encontrar la hoja que estoy buscando porque no, es acá. Vamos a entender, hermanos, que en este caso las cosas que has visto habla de pues la venida de nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, perdón, la vista de nuestro Señor Jesucristo ya resucitado después del ministerio, fue muerto en la cruz. Ya vimos un poquito de eso en la clase de escuela dominical. ¿Para qué murió Cristo? ¿O por qué murió Cristo? Sí, por amor a nosotros, pero específicamente ¿para qué? O sea, ¿para qué dio su sangre? Para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. ¿De cuáles pecados? Estamos viendo de todos, ¿va? Y es lo que mucha gente no entiende, el hecho de que nosotros, cuando le decimos a una persona, es que Dios te va a perdonar todos tus pecados. Dice, ¿todos? Sí, ¿no? ¿Cuáles son todos? Los pasados, los presentes y los futuros. ¿Y cómo entenderíamos eso? Vamos a suponer, y perdón que me ponga como, vamos a suponer que yo soy Dios, ¿sí? Y agarro a Jackie, y la vida de Jackie es lo que mide el púlpito. ¿Sí? Si lo alcanzan a ver, esta es esta medida. ¿Cuántos años tiene Jackie? ¿19? 29, casi 30, ¿no? Jackie comenzó a pecar ¿desde cuándo? ¿Desde el primer día de su nacimiento? No. ¿Pero cuándo comenzó a practicar el pecado? Desde, vamos a decir, 5 años, a lo mejor, 6 años. ¿Antes? ¿Menos? No creo yo. Pero bueno, esta es la vida de Jackie. ¿Cuántos años va a durar la vida de Jackie? No sabemos. Pero yo, Dios, veo desde el que nació, veo desde el primer pecado, veo que hace 3 años y medio, aceptó a mi Hijo Jesucristo y pidió perdón por los pecados anteriores, los pecados presentes de ese día, que fue en abril de 2017, si no estoy mal. ¿Cuándo aceptaste a Cristo? 2015. Si no estaba aquí yo en 2015, 2016. 2016. 15 de abril de 2016.
2016 aceptó a mi Hijo Jesucristo, pero ya pasaron 2016, 17, 18, 19, 20 y 21. Ya pasaron 6 años. ¿Y no ha pecado Jackie en ese momento? ¿En esos 6 años no ha pecado Jackie? Sí. Pero esos pecados ya están perdonados. Y si Dios lo permite, va a llegar a 90 años Jackie y va a pecar. Estando en la carne, sí. Estando aquí en la tierra, es casi seguro que dentro de 40 años, un día va a pecar Jackie. Pero ese pecado ya ha sido perdonado. Entonces, ¿por qué tú y yo tenemos que pedirle perdón a Dios cada que cometemos pecado? Si ya son perdonados. ¿Eso quiere decir que tengo licencia para pecar? No. Entonces, ¿por qué tengo que ir día con día? Porque todos los días podemos cometer un pecado. ¿Por qué tengo que ir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, ya no Jackie va, sino yo, Memo, te ofendí mintiendo? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque debemos hacerlo, Dios le agrada que uno le pida perdón. Sí, pero ¿por qué? Sí, está bien dicho, debemos de hacerlo, sí, pero ¿por qué? Para limpiarnos, sí. ¿Cómo? Exactamente, lo que se pierde es la comunión. Yo no puedo tener esa relación con Dios tan íntima porque el pecado lo impide. Y es donde entraría lo que estaba mencionando hace un rato también, Jorge. O sea, no es que me aborrezca a Dios, lo que aborrece de mí es el pecado. Y aclaro esto porque muchas veces a nosotros nos atacan, sobre todo por ser una iglesia bautista o iglesia bíblica fundamental. Nos dicen, ay, es que ustedes no son tolerantes. ¿Cómo? ¿Son intolerantes a qué? ¿A las personas? Digo, no. Somos intolerantes como Dios a qué? Al pecado. Si yo le digo a un borracho, estás enfermo, ¿le estoy diciendo lo que Dios dice? No. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy engañando. ¿Sí? Dios dice que es pecado. Si yo le digo a un mentiroso, ay, no te preocupes, es una mentirita blanca, ¿le estoy ayudando? No. ¿Por qué? Porque Dios dice que es pecado. Lo mismo con las perversiones que estamos viendo hoy en día, específicamente las perversiones sexuales, ¿no? Que quieren ponerlo o pintarlas de colores bonitos, pero para Dios es, ¿cómo? Pecado, aunque nos clausuren el canal. ¿Ah? Porque está pasando eso hoy en día, ya no podemos decir que es pecado lo que es pecado. Ahora, Dios, mejor dicho, Juan vio todo eso que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Lo vio resucitado y después tomó el encargo de que el Señor Jesucristo también les hizo. ¿Cuál fue el encargo? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, o como dice Mateo 28 del 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer ¿qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser discípulos? Hacer seguidores de Cristo. Entonces yo estoy cumpliendo con ese mandamiento si solamente regalo un folleto. No. Estoy cumpliendo con ese mandamiento si yo me encuentro a Jorge, le regalo un folleto, hablo con él y él acepta a Cristo a través de una oración. ¿Estoy cumpliendo con ese mandamiento? No. ¿Qué tengo que hacer yo? Que me encontré con Jorge y le estoy dando un folleto y aceptó a Cristo. Dale seguimiento, ¿en qué sentido? Exactamente, porque dice la palabra de Dios ahí en Mateo 28, del 18 al 20, el 19 dice, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién le tiene que enseñar a orar a Jorge? ¿El pastor? ¿O Jorge, que es maestro de escuela dominical? O yo, Memo, que me encontré a Jorge, le prediqué el evangelio y le di un folleto y aceptó a Cristo. Ok, yo no me llamo, no voy a decir que Memo, voy a decir soy Juan Pérez.
Yo, Juan Pérez, me encuentro a Jorge, le regalo un folleto, acepta a Cristo y ¿qué tengo que hacer? ¿Quién le tiene que enseñar? Juan Pérez le tiene que enseñar a Jorge. Y no solamente orar. Juan Pérez le tiene que enseñar a Jorge a qué? Al estudiar la palabra de Dios. Juan Pérez le tiene que enseñar a Jorge a qué? Que tiene que asistir a los servicios. Juan Pérez le tiene que enseñar a Jorge que qué? Que tiene que darle tiempo, dinero y esfuerzo a Dios. Y Juan Pérez le tiene que enseñar a Jorge que qué? Que tiene que, así como yo llegué con él tiene que ir y predicar el evangelio también, porque es para todos. Juan lo hizo, ahora sí que Juan lo hizo, el apóstol, sí, por eso llegó donde estaba. Y Dios le enseñó todo eso, y cuando le dijo, esto es lo que vas a escribir, versículo 19 otra vez ahí de Apocalipsis, escribe las cosas que has visto. Está hablando de todo eso que se refirió al Señor Jesucristo, todo eso que vio Juan, pero también de los primeros 19 versículos del capítulo 1. Y luego la siguiente, hermanos, la siguiente es, y las que son. ¿Qué significa eso? Ya las que has visto fueron las que vio Juan. Particularmente vamos a decir que es el testimonio de Juan, ¿sí? Las que son es el proceso o las cosas que están sucediendo en ese proceso. ¿Cuándo escribió Juan Apocalipsis? Yo se los dije la semana pasada. La antepasada. No pasada. En el año 96 después de Cristo. ¿Sí? Pero vamos a ir un poquito antes. ¿Cuándo comienza el periodo de que unas personas le llaman el periodo de la gracia? ¿Cuándo comienza otros que le llaman el periodo de la iglesia? ¿Cuándo comenzó? La primera mención la hizo el Señor Jesucristo. Pero en sí, en la práctica, ¿cuándo comenzó? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Versículo 12. ¿Sí? ¿Lo tienen? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran ¿cómo? ¿Cuántos? 120 en número. Y les dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpliese lo escrito. Para mí esa es la primera reunión de la Iglesia de Cristo local. ¿Hace cuántos años? Más de 2000. ¿Sí? Más de 2000. Regresando a Apocalipsis, hermanos, cuando dice ahí en el versículo 19, 1:19, las cosas que son, habla precisamente de ese periodo, de cuando comenzó la iglesia, hace casi 2000 años, hasta que termine la iglesia. ¿Cuándo va a terminar la iglesia? ¿Perdón? ¿Cuándo qué? Cuando seamos arrebatados. ¿Después de eso va a seguir la iglesia? No. Aunque algunos creen erróneamente que parte de la iglesia va a pasar por la tribulación. No. Entonces, ¿de qué periodo se está hablando? ¿De qué periodo, hermanos, se está hablando? Perdón. Esa única frase, las que son, del periodo que estaba por cumplirse. Ya había comenzado con la iglesia. Es por eso ahí el porqué del mensaje a las iglesias. ¿Sí? Si regresa conmigo, dice ahí el versículo 11: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, que está hablando de la visión. Y luego dice: y envíaselo ¿a qué? A las 7 iglesias que están en Asia. ¿Sí? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira,
Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. ¿Por qué 7 iglesias? Ya estábamos hablando anteriormente que para Dios el número 7 siempre ha significado perfección, ¿sí? Ahora, cada una de esas iglesias tiene un significado. Ahorita lo vamos a ver. Pero también cada una de esas iglesias, hermanos, cumplió con cierto periodo de años en la historia de la iglesia. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, ahorita vamos a llegar allá. Pero hay algunos eruditos que creen que Éfeso comenzó en el tiempo de Juan hasta cierto límite y así se fue, para muchos. Ahorita estamos en el último periodo de la iglesia. ¿Cuál sería? De acuerdo al versículo 11. El versículo 11. ¿O qué iglesia sería? Si estuviéramos ya en el último periodo, ¿qué iglesia sería? ¿Cuántas son? 7, ¿no? Si Éfeso comenzó con Juan, ¿en qué tiempo estaríamos nosotros ahorita? ¿Nadie? La Odisea es la última. ¿Sí? Está Éfeso ciertos años, después está ¿qué? Esmirna ciertos años, después está Pérgamo ciertos años, después está Teatira ciertos años, después está Sardis ciertos años, después estamos nosotros, no va, después está Filadelfia ciertos años y después está la Odisea. No, bueno, ahorita regresamos ahí, pero váyase conmigo por favor a capítulo 3, aunque lo vamos a ver más adelante, hermanos. Ahorita voy a empezar con la primera iglesia, pero vayan conmigo por favor a capítulo 3. ¿Lo tienen? Versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco, ¿qué? Tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y vean lo que Dios pone aquí. Aunque algunos piensan que es una palabra que por la traducción no debería de estar, que dice ahí, ojalá fueses ¿qué? Frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué característica tiene la iglesia hoy en día? Si fuera el tiempo de la Odisea, que ni es frío ni caliente, sino tibio. ¿Encontramos personas así en Cristo? ¿Encontramos iglesias así en Cristo hoy en día? La gran mayoría. Pero así como yo creo que sí, Éfeso, Esmirna, Teatira, Pérgamo, Sardis y etcétera, Filadelfia y Laodicea son tiempos de la iglesia, yo también creo, muy particularmente yo lo digo, hermanos, yo también creo que hay iglesias como Éfeso hoy en día, iglesias como Esmirna, iglesias como Pérgamo, como Teatira, como Sardis, como Filadelfia y como Laodicea. No solamente están cumpliendo cierto tiempo dentro de esta dispensación que se llama la gracia, sino la iglesia. Realmente voy a hacer la dispensación de la iglesia, porque la gracia de Dios ha existido siempre, desde Adán y Eva. ¿Qué es una dispensación? Es la forma, en pocas palabras para que lo entiendan, la forma en que Dios trata con el ser humano. ¿Y ha tenido gracia a Dios desde el principio, desde Adán y Eva? Sí, hasta nuestros días. Sí, por eso yo estoy de acuerdo que se le llama a esta dispensación la dispensación de la gracia, sino de la iglesia en sí, ¿no? Ahora, regresando ahí a Apocalipsis, hermanos, la siguiente diapositiva, a lo mejor si puedes. Versículo 19 dice, y las que han de ser después de estas. ¿A qué se refiere ahí? Específicamente ya se refiere, hermanos, a las últimas semanas de la semana 70. Esa última semana, ¿cómo se llama?
la tribulación. Y también se refiere, las últimas cosas, también se refiere al milenio. ¿Cuándo va a comenzar la tribulación? Inmediatamente después de que nosotros seamos arrebatados. Y cuando digo inmediatamente no quiere decir que mañana, si somos arrebatados hoy, mañana comienza la tribulación. No, no sabemos cuánto tiempo. Estábamos viendo los primeros versículos de capítulo 1, que habla de cierto periodo de tiempo que va a estar el mundo. Que si fuera hoy el arrebatamiento, ¿qué va a decir el mundo mañana? Bueno, ya sí, mañana en las noticias, ¿qué va a decir? Si ahorita fuera el arrebatamiento, mañana va a salir en noticias: desaparecieron millones de personas en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Quién se los llevó? ¿Qué va a decir el mundo? Los marcianos, los venusianos, los jupiterianos, los etcétera, etcétera. No, el que nos va a llevar es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si hoy fuera el arrebatamiento, mañana comienza la tribulación. No, va a haber un lapso de acomodamiento de las cosas y después comienza. ¿Sí? Y empieza y antes de eso no empieza lo bueno, porque es cuando comienza a salir el hombre de pecado que se llama Anticristo. Ok. Esas últimas cosas, las cosas que son, habla de las iglesias. Entonces son capítulo 2 de Apocalipsis y capítulo 3. Y después dice, versículo 19, dice: y las que han de ser después de estas, capítulo 4 hasta el capítulo 22, ¿sí? Esas son las divisiones. Las que has visto, capítulo 1, versículo 19. Las que son, capítulo 2 y capítulo 3, en pocas palabras. Y las que han de ser después de estas, capítulo 4 hasta capítulo 22. Esas son las divisiones del libro de Apocalipsis. Las que vio Juan ya pasaron. Las que son las que están cumpliéndose hasta hoy en día. Todavía no se cumple todo. Y las que han de ser después de estas se van a cumplir. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de esto, hermanos? Que se van a cumplir. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel y siempre cumple lo que Él dice. Y ese es el momento, hermanos, de que nosotros tenemos que tomar tiempo para poder seguir hablando de Cristo. Ahora sí, capítulo 2. Primer mensaje. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué significa la palabra Éfeso? Significa deseo ardiente. Ahora, hay que entender la palabra deseo. ¿Sí? Éfeso significa deseo ardiente, pero no deseo sexual. ¿Sí? Sino deseo ¿qué? Por ejemplo, ustedes son casados. ¿Cómo le demuestras, esposa, cómo le demuestras amor a tu esposo? Estando al pendiente de ellos, haciéndolos felices. Eso precisamente, ese deseo, que yo disponga en mi corazón a ser feliz a mí, en este caso a su esposo, o a su esposa, viceversa. Lo mismo es lo que significa esto. ¿Y por qué dice aquí? ¿Por qué digo que es deseo ardiente? Porque es lo que Dios estaba esperando, o espera de todos los hijos de Dios. Vean lo que dice ahí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas? ¿Quién es el que anda en medio de los candeleros? Cristo. ¿Y qué dijo? Ahora, ¿quién es el ángel? Porque Juan le dijo: escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor, el mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Y está hablando de el pastor. Entonces, Jesucristo le dice a Juan: escribe al pastor de la iglesia en Éfeso, o deseo
ferviente, dije, o ardiente, ferviente, ferviente. Deseo ferviente. Yo, el que tengo las estrellas en mi mano, y el que anda en medio de los candelabros, perdón, digo esto. ¿Sí? ¿Qué dijo? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Comienza hablando bien de la iglesia? Muy bien. ¿Sí? Comienza hablando, pero excelentemente. Espérenme, déjenme quitar mis apuntes, hermanos. Si no, luego me pierdo. En sí, el versículo 1 es la dedicatoria. Versículo 2 es la descripción que el Señor Jesucristo hace de la iglesia. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Yo te pregunto, querido hermano y hermana, vamos a aplicar estas tres palabras a tu vida cristiana. ¿Ya las tienen? ¿Dios conoce tus obras? Sí. ¿Tu arduo trabajo y paciencia? ¿Y que no soportes a los malos? ¿Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos? ¿Tú podrías asegurar que una persona no es hijo de Dios? Bueno, sus obras. O sea, si tú ves una persona que te dice: yo soy hijo de Dios, y la comienzas a conocer y no hace absolutamente nada de las cosas de Dios, ¿tú vas a creer que es hijo de Dios? Y a lo mejor puedes decir: pues no puedo juzgar. No, sí puedes juzgar, porque dice la palabra de Dios que por sus obras, ¿qué? Los vas a conocer. Entonces, si tú eres hijo de Dios y la otra persona no está haciendo las cosas que le agradan a Dios, tú puedes decirle a esa persona que está mal, ¿verdad? Porque dice ahí: conoces a los malos y has probado a los que se dicen ser, aunque está ahí hablando de apóstoles, hablando de personas o líderes de la iglesia, pero también está hablando de aquellos mentirosos, ¿no? Hay personas que no son hijos de Dios y que están dentro de las iglesias. Sí. ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque hoy en día es más común. Hoy en día es mucho más común, ¿sí?, que encuentras personas que son engañadores, que son esos lobos vestidos de ¿qué? De ovejas, ¿sí? Y dice ahí: conozco tus obras, dice la primera frase, ¿verdad? Tu arduo trabajo. ¿Nos quedaría esa expresión a nosotros, hermanos, como hijos de Dios? Arduo trabajo. ¿No va? Paciencia. A lo mejor tú decís: yo pues sí soy paciente porque tengo que aguantarle a fulano. No, pero se refiere a qué? A que todo lo que Dios te manda lo aceptas como debe ser, sea bueno o sea malo. O sea, si te llega algo malo, ¿no le reclamas a Dios? O mejor dicho, si te llega algo malo, ¿no cuestionas a Dios? Y le dices: ¡ay, Señor, ¿por qué? La pregunta sería: yo le tengo que preguntar a Dios el por qué. ¿Qué tengo que hacer? Realmente, ¿cuál es el propósito? Por lo que estoy pasando esto, porque yo sé que tú me lo estás mandando. Ahora, si yo no sé discernir qué es, ¿a quién le tengo que preguntar? A Dios. Decirle: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Es una prueba o es una disciplina, no? Porque Dios, al que ama, disciplina, pero también prueba aquel que le promete cosas a Dios. Pero esa vez hay que tenerse mejor, porque el que hace pactos con Dios hay que cumplirlos, ¿sí? Dice el versículo ahí, hermanos: y que no puedes soportar a los malos. Nosotros para eso somos buenísimos. Si tú ves a una persona que está cometiendo un pecado, luego lo vas a ¿qué? Lo señalas. Y me puedes decir: no, no es cierto. Me puedes decir lo que quieras, pero lo señalas.
Y vas a decir, ay, ¿cómo fulanito? ¿Viste lo que hizo fulanito? ¿Sultanita? ¿O menganito? ¿O perganita? Nosotros soportamos a los malos. Y aquí quiero hacer la diferencia, precisamente lo que estábamos hablando hace un momento. Nosotros como iglesia bíblica, hermanos, y si tú eres hijo de Dios y perteneces a una iglesia bíblica, lo que vamos a señalar, ¿qué va a ser? El pecado, no al pecador. ¿Sí? Porque es lo que Dios señala, lo que estamos aprendiendo en la escuela dominical, ¿no? O sea, hay que separar de la persona. Yo soy pecador, ¿sí? Y vamos a decir que yo soy mentiroso. ¿Tú me vas a aborrecer por ser mentiroso? ¿Qué tienes que hacer? Jack dijo, no, pues no, ¿qué tiene que hacer? Díganos sin miedo. Separar ese pecado de la persona y perdonarlo. ¿Sí? En este caso, si yo te ofendí por mi mentira, perdonarla. Pero si no, también separar el pecado y decir, Dios te ama. Lo que no ama es tú. ¿Qué se llama? Porque lo dije, soy ¿qué? Mentiroso. ¿Sí? Si yo separo, si yo llego delante del Señor y le digo, Señor, pues perdóname por mis pecados, ¿estoy haciendo lo correcto? No. ¿Qué tengo que decir? Señor, perdóname porque soy mentiroso. ¿Sí? Ok, si tú separas mi pecado, que soy la mentira, y me vas a decir, mira, Dios te ama, Memo, aunque tú seas mentiroso. Y eso es lo que la gente no entiende. Y cuando dice aquí que no soportas a los malos, está hablando precisamente de eso. No soportamos a los malos. ¿A quiénes son los malos? Los que continuamente quieren seguir viviendo en pecado. Son los que viven en pecado. ¿Sí? Y luego dice ahí, hermanos, y a los que dicen ser apóstoles no lo son y los has hallado mentirosos. Perdón, versículo 3. Cosas buenas otra vez. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Imagínate que el Señor dijera eso de nosotros. ¡Wow! Memo, has sufrido. Me estoy poniendo a mí. No porque sea así, hermanos, Has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has... ¿Qué dice ahí? ¿Son características de nosotros, hermanos? ¿De cada uno de nosotros? Y luego dice el Señor, pero, y siempre que hay un pero, viene algo en contra de, ¿sí? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Estoy seguro que si a ti, hermana, te digo, ¿cómo te conquistó tu marido? Me vas a hablar puras cosas bonitas. ¿O no? ¿O te conquistó porque era un grosero, que ni te pelaba, que era un patán? ¿Sí? ¿Por eso te conquistó, hermana? ¿Verdad que no? Si me permite la expresión, uno deja de hacer las cosas cuando ya las posee, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno empieza con ese enamoramiento, y yo sé que ustedes han estado enamorados, ¿qué empiezan a hacer? Pues hacen un montón de cosas por conquistar a la dama, ¿no? Estamos hablando de los varones, que somos más varones ahorita aquí. ¿A poco no? Haces hasta lo que tú puedes, más que puedas, por conquistarla.
Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, exactamente hacemos lo mismo. Y a lo mejor no te diste cuenta. Pero cuando tú y yo aceptamos a Cristo, queremos hacer todo por Él. Era tanto el amor de Dios en nuestra vida que tenía que hacer algo. Y ahí es donde muchos hijos de Dios están, pero bien entregados, todos los días oran, todos los días leen la Biblia, están en todos los servicios, que con las actividades de la iglesia comienzan a participar. Cuando tiene ese amor, el primer amor. ¿Y qué les dice Dios aquí? Pero tengo contra ti que ¿qué? Que lo dejaste. En otras palabras, querido hermano y hermana, Dios nos está diciendo, tengo contra ti que ya no estás enamorado. Ya no te gusto. Ya no te provoco nada. Porque hay que recordar una cosa. El Señor Jesucristo es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Sí? Por eso estoy poniendo esta comparación. Lo mismo que pasa en el matrimonio a veces, ¿no? Por eso cuando nosotros tenemos la oportunidad de, cuando hay problemas en un matrimonio, les aconsejamos, los tratamos de llevar otra vez a ese primer amor. Y Dios está esperando eso de nosotros como iglesia, hermanos. Y vean lo que dice ahí, pero tengo contra ti que has dejado mí, o mejor dicho, tú, primer amor. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué nos está recomendando Dios? Que hagamos un análisis de nuestra vida, ¿sí? Como individual, como familia y como iglesia. Yo tengo que ser honesto delante de Dios y voy a decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, la verdad las cosas es que ya te dejé de amar. ¿Cuántas veces le ha dicho eso? Usted, hermano y hermana, ¿cuántas veces le ha dicho a Dios eso? ¿Cuántas veces has sido honesto con Dios y le has dicho, sí, ya te dejé de amar? Estoy casi seguro que la mayoría, ni una vez. De los que estamos aquí y los que me están viendo por internet. ¿O sí se los ha dicho al Señor? Le he dicho la verdad al Señor, le he dicho, no te amo. Porque si yo te digo ahorita, levante la mano, póngase de pie los que aman al Señor Jesucristo, se van a parar todos y ahí en internet va a decir, yo. Pero las acciones muestran todo lo contrario. ¿O no? Dice ahí, por tanto, dice ahí, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué dice ahí? Y arrepiéntete. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? ¿O qué significa, o qué es el arrepentimiento? ¿Alguno de ustedes? Reconocer que has hecho mal, ¿sí? Y nada más hay que reconocer, pedir perdón, y nada más hay que pedir perdón. La palabra arrepentimiento significa esto: si voy en esta dirección y me arrepiento, ¿tengo que hacer esto? ¿O tengo que hacer esto? ¿Qué cosa es? ¿Me tengo que mover para acá? ¿O me tengo que mover para acá? La palabra arrepentimiento significa darte la vuelta completa. Y darle la espalda lo que no le agrada. En este caso es, por eso dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, cambia. Regresa a lo mismo que antes. Porque dice ahí, y haz las primeras obras. Y luego algo viene, pero algo tristísimo, hermanos, tristísimo. ¿Y por qué te va a decir esto? ¿Qué dice ahí? Pues si no, ¿qué dice el versículo? Vendré pronto y quitaré el candelero de tu
lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Para qué servía el candelero? Para alumbrar. ¿Qué significa? Si tú no te arrepientes, voy a quitar el candelero de tu lugar. Como muchos hijos de Dios, que solamente se llaman hijos de Dios, pero que su luz... ¿Has visto un carbón? ¿Qué pasa cuando tú quitas un carbón de las brasas? Si tú lo alejas, o una leña, si tú lo alejas, está alumbrando un rato, ¿ah? Si vamos a decir que estás haciendo una fogata, sacas un pedazo de palo, de árbol, lo que tú quieras, lo levantas, y te alejas de la fogata, todavía prende un rato, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Se apaga la llama, pero queda una chispita. Y se va apagando. ¿Hasta que qué? Hasta que de repente sale puro humito y después ya se apaga. Muchos hijos de Dios están así. Ya no tienen esa luz. ¿Por qué? Porque perdieron su primer amor, no se han arrepentido y Dios quitó la luz de... No estoy diciendo que perdieron la salvación, no, son salvos, pero ya no le alumbran a nadie. Están totalmente apagados. Y un hijo de Dios apagado no sirve para nada, más que para que se vaya al cielo. Es para único. Dice ahí: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y para decirte rápido, la obra de los nicolaitas es exactamente lo mismo que está pasando hoy en día. Hay líderes en la iglesia que solamente están liderando la iglesia por qué. Dice ahí, por ganancias deshonestas. ¿Qué significa eso? Que están liderando la iglesia y que tienen sus intenciones y que predican la prosperidad. ¿Para qué? ¿Para beneficio de la iglesia? No, beneficio de ellos mismos. Los nicolaitas eran lo que hacían, lo mismo que en otro mensaje de la iglesia le habla de Balaam, habla de eso. ¿Ibas a decir algo ya aquí? Pero los nicolaitas más que nada como que se identificaban por lo de sus doctrinas y era más como para agradar al pueblo, ¿no? Bueno, sí. O sea, es lo que el pueblo diga, eso hago. Sí, pero también en otra parte de sus creencias era enriquecerse a ellos mismos. ¿Sí? Y luego dice ahí, versículo 7, hermanos, ya para terminar: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le dará de comer el árbol de la vida, el que está en medio del paraíso de Dios. La clave de este versículo es: el que tiene oído oiga. Todos nosotros, hermanos, en un momento de nuestra vida hemos perdido el primer amor. Todos nosotros, hermanos, en un momento de nuestra vida Dios ha quitado el candelero. El problema es de que muchos se han quedado ahí, apagados. ¿Qué necesitamos hacer? Arrepentirnos y regresar al Señor. Oramos. Dios eterno y Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella. Y gracias, Señor, por estos mensajes que tú dejaste escribir a Juan, a las iglesias, Señor. Y gracias porque podemos aplicar, Señor, aún este mensaje, no solamente a nuestra iglesia, aún a nuestra familia, Señor, y sobre todo personalmente. Así es que, Padre, te agradecemos por ello. Síguenos hablando, Señor, a través del estudio del libro de Apocalipsis, en todos los mensajes que vamos a estar viendo de las iglesias, y sobre todo también en la exposición de las cosas futuras, Señor. Y Padre, ahora te rogamos que bendigas los diezmos y ofrendas que vamos a recoger, Señor, que sigan siendo usados en tu obra. Y gracias, Señor, porque tú nos das mucho. Nosotros damos poco, Señor, de lo mucho que tú nos das. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Me estoy despidiendo de los de internet, porque luego el productor me regaña que no digo adiós, hermanos.